la misma medida. Fíjense bien, en el caso del cubo, sus tres dimensiones tienen exactamente la misma longitud. Y vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos un cubo, si se fijan bien, que uno, y solo señala el ejercicio, solo señala uno de sus lados. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, no es necesario que nos den los tres valores, porque si es un cubo, sus tres dimensiones tienen la misma medida. Entonces, para ello, para calcular el volumen de un cubo, lo único que hay que hacer es hacer lo siguiente: multiplicar sus tres dimensiones, largo por ancho por altura, largo por ancho y altura. Si multiplicamos los tres lados, las tres dimensiones de él, nos da una respuesta de 1331 centímetros cúbicos. ¿Por qué decimos que es centímetros cúbicos? Porque estamos hablando de volumen y el volumen tiene tres dimensiones. ¿Okay? Como tiene tres dimensiones, entonces las medidas se dan en cubos, es decir, elevadas a la 3. ¿Okay? Voy a escribir aquí esto así, que se vea más bonito. Ahí está. Tenemos un volumen de 1331 centímetros cúbicos. Creo que en el caso del cubo está bastante fácil resolverlo. No hay más complicaciones más que el hecho de que deben de saberse bien las tablas y multiplicar. Ahora vamos a una prisma. Fíjense bien. En el caso de la prisma, sus tres dimensiones pues no tienen la misma medida. Las prismas, existen diferentes tipos de prismas y las clasificamos de acuerdo a la base, a la forma que tiene la base. Hay prismas, como en el ejemplo que les mandé en la guía, que son cuadrangulares o rectangulares, es decir, que tienen 4 lados, nada más. Hay prismas, como las que está presente ahorita mismo en la pantalla, que tiene, en este caso, una forma de un polígono. En este caso, este polígono es regular, es decir, todos sus lados tienen la misma medida. Si contamos los números de lado del polígono, estoy en la base, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene una forma de un polígono regular de 6 lados, ya saben que a ese tipo de polígonos le llamamos hexágono. Okay. Entonces, lo primero que me doy cuenta es el tipo de prisma. Es una prisma hexagonal porque su base es un hexágono. Una vez que yo ya me doy cuenta de qué tipo de prisma, voy a ver que alguien nos está... Entonces, una vez que yo ya sé cuál es el tipo de prisma, entonces comienzo a calcular el volumen. La fórmula del volumen, ¿cuál es? Es área de la base por la altura. Fíjense bien, área de la base por la altura. Resulta que como la base es un polígono regular, en este caso un hexágono, acuérdense que ya vimos el área de los polígonos. Entonces, aparte, yo tengo que, antes de multiplicar esto, yo tengo que encontrar el área de la base. Como es un polígono, la fórmula para encontrar el área de una base es multiplicando el perímetro por la apotema dividido entre 2. Fíjense bien, para encontrar el área de la base, como es un polígono, utilizo la fórmula perímetro por apotema entre 2. Ahora me preguntarán, profe, pero ¿cómo encuentro el perímetro? Acuérdense que el perímetro es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces vamos a sacarlo por acá. El perímetro de un polígono regular. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 6 lados, porque es un hexágono. ¿Cuánto mide cada lado? Vamos a revisar. Dice que base regular de 8 centímetros de lado. Mira lo que dice ahí. Base regular de 8 centímetros de lado. Cada lado mide 8 centímetros. ¿Okay? Entonces multiplico el número de lados por lo que mide cada lado. 6 por 8,
48 centímetros. Este es entonces el perímetro. Ya lo identifiqué. Repito, el perímetro de un polígono se calcula multiplicando la longitud que mide uno de sus lados por el número de lados. Como es un hexágono, 6 lados. Y cada lado mide 8. Entonces nos da 48 centímetros. ¿Okay? Esto nos va a servir para calcular el área de la base. Ahora muy bien, P ya sabemos que es perímetro, mide 48 centímetros, lo sustituyo. La A significa apotema, voy a revisar la A. La apotema ya saben ustedes que es una línea recta que va desde el centro del polígono hacia el medio de uno de sus lados. Aquí está dada y especificada, son 7 centímetros. Entonces tengo aquí 48 por 7. Fíjense bien, 48 por 7, voy a volverlo a copiar por acá, lo a copiar, 48, vamos a multiplicar 48 por 7 y lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Tenemos acá, aquí mismo lo voy a hacer, 48 por 7, 48 por 7 va a ser igual a 336. Esto lo voy a dividir entre 2. Yo lo voy a poner así rapidito. Voy a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces tengo acá 336 entre 2. ¿Cuánto me da? Alguien activó el micrófono, desactivémoslo. 336 entre 2. Me va a dar igual a 168. Tenemos. Fíjense bien, voy a volver a repetir el procedimiento. Para encontrar el área de la base de un polígono, multiplico el perímetro por el apotema entre 2. El perímetro está dado con el producto del número de lados por la longitud de cada uno de sus lados, en este caso 48, y sustituyo aquí la fórmula. El apotema me lo da el ejercicio, que vale 7 centímetros. Todo eso lo divido entre 2. Y la respuesta me da 168 centímetros cuadrados. Ok, ya identifiqué, niños y niñas, el área. Fíjense bien, desactivemos los micrófonos. Ya identifiqué el área, 168 centímetros cuadrados. Es el área de la base. Como ya sé el área de la base, ahora sí ya puedo usar la fórmula del volumen, que es área de la base por la altura. El área de la base ya sé que es 168 centímetros cuadrados por la altura. En este caso, la altura de esta prisma ya está, miren, 9 metros. Yo estoy hablando de centímetros y está dada en metros todo. Son 9 metros. Entonces, metros cuadrados, ¿verdad? La altura es 9 metros. Aquí, volumen igual. El área de la base es 168 metros cuadrados por 9 metros. Realizamos esa multiplicación y nos da como resultado 1512 centímetros cúbicos. 1512 centímetros cúbicos. Nada más vamos a hacer en el caso del volumen de la prisma. Voy a volver a repetir así rapidito. El volumen de una prisma está dado con la fórmula área de la base por altura. Tengo que identificar, primer paso, identificar la forma que tiene la base de esta prisma. Como es un polígono, entonces necesito encontrar el área de la base de ese polígono. Me fijo que para encontrar el área de la base del polígono tengo que multiplicar el perímetro por la apotema entre 2. Me doy cuenta que no conozco el perímetro, tengo que identificar el perímetro. El perímetro está dado por los números de lados, por la longitud que mide uno de sus lados. En este caso, como es un hexágono, 6 lados. Y cada lado dice la ilustración que mide 8 metros. Entonces sería 6 por 8, 48. Ok, ya conozco el perímetro, ahora sustituyo la fórmula 48 por apotema. El apotema me lo da el ejercicio y me dice que son 7 metros. Multiplico perímetro por apotema, es decir, 48 por 7 me da 336. Al dividirlo entre 2, me da 168 metros cuadrados.
Una vez que ya he calculado el área de la base, entonces lo multiplico por la altura. Según el ejercicio, la altura mide 9 metros. Multiplico por 9 metros y el volumen final es 1512 centímetros cúbicos. Ahí termina ese ejercicio. La pregunta la vamos a hacer después. Vamos al siguiente ejercicio. Este está un poquito más fácil. Este es una prisma, fíjense bien. La prisma es una prisma cuadrada. Una prisma rectangular más bien. Es una prisma rectangular, fíjense bien que tiene, identifiquemos los elementos, una altura de 30 centímetros, un largo de 20 centímetros y un ancho de 5 centímetros. Entonces, como es un rectángulo, el área de la base ya saben ustedes que es largo por ancho, ¿verdad? Es decir, el largo, 20 centímetros, el ancho, 5 centímetros. Esto que está aquí me representa el área de la base, miren. Como es un rectángulo, largo por ancho, 20 por 5. Y la altura me la da de un solo aquí, que es 30 centímetros. Entonces no necesito encontrar aparte, en el caso de la prisma, cuando es cuadrada o es rectangular, no necesito encontrar aparte el área de la base, porque como solo se multiplica el largo por el ancho, lo puedo hacer de una sola vez. Multiplico 20 por 5, son 100 por 30, 3000, ¿verdad? 20 por 5 por 30. Voy a multiplicar los 3 y me da 3000 centímetros cúbicos. Ahí está. Yo ahorita estoy utilizando calculadora porque lo quiero hacer los ejercicios rápido y no tengo por dónde escribir aquí. He notado que algunos de ustedes han estado utilizando calculadora y me decepciona un poco porque no la saben ni disimular. Algunos escribieron ahí algunos ejercicios y notaciones científicas que da la calculadora. Entonces, tratemos de hacer los cálculos, por favor, en nuestros cuadernos para que así no perdamos esa habilidad. Miren, ustedes podrán decir que ahorita la situación está difícil y nos podemos aprovechar y vamos a, de todas formas, si me copio nadie se va a dar cuenta, pero el problema va a ser el próximo año, cuando vayan a séptimo grado y tengan muchas dificultades. Entonces, tratemos, por favor, de hacer los cálculos, que no nos dé pereza para trabajar esos cálculos. ¿Ok? Entonces, ahí está. Miren, muchachos, fácil. Haré la base, como es largo por ancho, 20 por 5 por la altura 30, 3000 centímetros cúbicos. Más nada. Si se fijan, lleva un poco más de procedimiento cuando la prisma tiene forma de polígono. En el caso de encontrar el área de la base, pero de ahí pues está bastante fácil. Ok, ahora vamos con el área de la pirámide. Seguramente si están escuchando hay bastante bulla, me disculpan, pero estoy cerca de la calle, pero no me puedo ir muy largo por la conexión de internet. Entonces, espero que me estén escuchando bien. Entonces, en el caso de la pirámide, si ustedes se fijan, bueno, es muy fácil identificar una pirámide, ¿verdad? Porque una pirámide tiene una cúspide. Se parece mucho a la prisma, pero tienen la misma base, pueden tener la misma base, pero entre más vaya alcanzando altura, menos espacio vacío va teniendo. Entre más va alcanzando altura, menos espacio vacío va teniendo. El espacio vacío que ocupa acá en la base no es el mismo que ocupa en la cúspide, ¿verdad? Entonces, tiene una relación la pirámide con la prisma. Por ejemplo, estas dos, esta pirámide, esta prisma y esta pirámide tienen una relación. Ya les voy a explicar. Ambas tienen altura, ambas tienen una base. ¿Por qué el volumen lo identificamos dividiendo entre 3? Una prisma solo es área de la base por altura, nada más. Pero ¿por qué en el caso de la pirámide la dividimos entre 3? Es muy fácil. Yo voy a hacerle esta pregunta más adelante y en la prueba puede ser que venga esta pregunta, así que pongan mucha atención. Se divide entre 3 porque resulta que si tuviéramos una pirámide y una prisma que tuviera la misma altura y la misma forma de la base con las mismas dimensiones, resulta que lo que cabe en una prisma
Oigan bien, lo que cabe en una prisma que tiene la misma altura, la misma base que una pirámide, si quisiéramos echar eso, imaginemos que tenemos agua en una prisma y quisiéramos echar esa agua en una pirámide que tuviera la misma altura, la misma base, resulta que solamente alcanzaría la tercera parte nada más del agua que está en la prisma, con las mismas dimensiones. ¿Por qué solo alcanzaría la tercera parte? Porque como la prisma es recta, sus dimensiones son rectas, mientras que la pirámide, entre más va subiendo a la cúspide, va perdiendo espacio. Por lo tanto, si comparamos una prisma con una pirámide con las mismas dimensiones, en la pirámide alcanzaría solo la tercera parte de lo que alcanzaría completamente en una prisma. Es por eso que se divide entre tres. No crean que es un invento. Por eso es que se divide entre tres. Ok, entonces ya conocemos el volumen de la pirámide, que es igual al área de la base por la altura dividido entre tres. Como tenemos un polígono, la pirámide tiene un polígono, hay que sacar el área de la base de este polígono. Fijémonos, identifiquemos qué polígono es regular. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. También es un hexágono. ¿Okay? Es un hexágono que tiene todos sus lados iguales, un hexágono regular. Por lo tanto, para encontrar el área de la base, ya sabemos cuál es la fórmula, ¿verdad? Perímetro por apotema entre 2. Pero primero necesito saber el perímetro. Es un hexágono y cada lado mide 8 centímetros. Es parecida a la prisma. Entonces son un hexágono, 6 centímetros por 8 que mide cada lado, nos da 48. Quiero ver si está en centímetros, no me fijé. En milímetros, está en milímetros. La unidad de medida es el milímetro. Entonces 6 por 8, 48 milímetros. Ese es el perímetro. Ya que conozco el perímetro, lo pongo por acá, 48. Vamos a ponerlo. 48. El apotema, ¿cuánto es el apotema? Me fijo. Aquí me lo da exactamente el ejercicio. Dice que el apotema es igual a 6.93 milímetros. 6.93 milímetros. Entonces, el apotema, 6,93. Entonces, realizo esa multiplicación. Voy a hacerlo en la calculadora rapidito. Tenemos, ustedes ya saben que lo hacen el cálculo en su cuaderno. 48 por 6.93 nos da 332,64 milímetros. ¿Okay? Esa es la respuesta que nos da. 332,64. Esto, voy a cambiar el tamaño de la, porque no me da el espacio. Voy a cambiar un poco el tamaño. Entonces, esta es la respuesta. Fíjense bien. 332,64. Esto lo voy a dividir. Aquí, lo voy a dividir entre 2. Ese es el producto. ¿Okay? Al multiplicar 48 por 6,92 nos dio 332,64. Esto lo voy a dividir entre 2. Al dividir 332,64 entre 2 nos da 166,32 centímetros cuadrados. Ahí está. La voy a dejar. Fíjense bien, encontramos el perímetro, lo multiplicamos por la apotema, que es 6,93, lo dividimos entre 2 y nos dio como resultado 166,32 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ya conozco entonces el área de la base. Como ya conozco el área de la base, sustituyo la fórmula. Área de la base va a ser igual a 166,32. La altura, aquí mismo me dice que la altura de esta pirámide es 18 milímetros. Es de 18 milímetros. Entonces necesito multiplicar esto por 18, ¿verdad? Multiplico el área de la base, que es 166,32, por 18. Y me da como resultado 2.993,75. Repito, multiplico el área de la base, que es 166,32 por 18, y me da como respuesta 2.973
3.76. Divido esto entre 3, hagamos la división entre 3 y nos da como resultado 997,92 centímetros cúbicos, porque es el volumen.